Bienvenido a tu canal Aprende con el Profe Noé. En este video te voy a mostrar cómo determinar los puntos importantes para graficar una función cuadrática. En este caso, la función cuadrática está escrita en la forma explícita f de x igual a x cuadrada menos 8x más 12. Pues bien, demos inicio. Teniendo la forma explícita de mi función, lo que voy a hacer es pasar esta expresión a una expresión de la forma a x menos h elevado al cuadrado más k, que es la forma ordinaria de la función cuadrática, también llamada forma canónica. Esta función ya la vimos cuando te mostré los puntos notables en una gráfica de una función cuadrática. Para poder pasar esta expresión a esta otra forma, voy a realizar el siguiente procedimiento. Voy a representar esta función de la siguiente manera. F de x es igual a x al cuadrado menos 8x. Ahora voy a colocar un espacio adicional donde voy a agregar un tercer término. Ahora bien, tenemos más 12. Pero si yo agrego un término a esta expresión, mi función ya no es la misma, mi función se altera. Para ello, para que no se altere, lo que debo de hacer es que restar la misma cantidad que sumé al principio. Bien, para poder representar esta expresión como un binomio al cuadrado, necesito que estos tres términos correspondan a un trinomio cuadrado perfecto. Para lograr eso, en este paréntesis voy a colocar la mitad del coeficiente del término lineal, es decir, menos 4 elevado al cuadrado. Y como ya habíamos mencionado, si yo tengo esta cantidad, debo de restar la misma cantidad, menos 4 elevado al cuadrado. Ahora sí, estos tres términos corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, el cual se va a poder escribir como f de x igual a x menos 4 elevado al cuadrado. Por otro lado tenemos más 12 menos menos 4 elevado al cuadrado, que es 16. Ojo, no vayas a cometer el error de querer multiplicar estos signos, menos por menos, más. No. Recuerda que hay una jerarquía de operaciones y primero se hacen las potencias. De tal manera que menos 4 elevado al cuadrado es más 16. Y entonces, al aplicar esta propiedad de los signos, tenemos menos 16. De tal manera entonces que más 12 menos 16 me da como resultado menos 4. Y ya pasé mi expresión que estaba en la forma explícita a la forma ordinaria o la forma canónica. En este momento yo puedo ya indicar que el vértice de esta función está ubicado en las coordenadas 4, menos 4. Tal vez te preguntes por qué esta componente la escribí como 4 si está expresado como menos 4, mientras que la segunda componente sí la dejé igual. Bueno, si yo comparo esta expresión, x menos h con x menos 4, te vas a dar cuenta que, bueno, x se va a eliminar y yo tengo menos h igual a menos 4. Si multiplico todo por menos 1, me queda que h es igual a 4. De tal manera entonces que tenemos que el vértice es 4, menos 4. Ya tenemos ese primer punto notable llamado vértice. Ahora bien, ¿cómo encontramos los puntos donde la función interseca el eje de las abscisas? Veamos. Para lograr
encontrar los puntos donde la función interseca al eje de las abscisas, yo requiero que mi función f de x, que es igual a ax cuadrada más bx más c, sea igual a 0. ¿Por qué necesitamos que la función sea igual a 0? Porque recordemos que f de x está asociada con y. Yo necesito que mi función corte el eje de las x, es decir, cuando la componente y vale 0. Entonces decimos que y es igual a 0. Y esto se convierte en una ecuación. Una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Una ecuación cuadrática, la cual se va a poder resolver ya sea utilizando factorización, completar el trinomio cuadrado o fórmula general. Bien, si no recuerdas cómo saber si es factorizable, te voy a dejar el enlace a un video donde podrás corroborar cómo saber si la función es factorizable o no. Bien, de todos modos, te voy a dar una breve explicación. Para lograr saber si la función es factorizable o no, vamos a recurrir al discriminante. El discriminante recuerda que era b cuadrada menos 4ac. En nuestro caso, b no es otra cosa que el coeficiente del término lineal, es decir, menos 8 elevado al cuadrado. Menos 4 por el valor de a, es decir, el coeficiente del término cuadrático, que en este caso vale 1. Multiplicado por c, que corresponde al término independiente, es decir, 12. Menos 8 al cuadrado me da como resultado más 64. Menos 4 por 1 me da como resultado 4, por 12 me da como resultado 48. Menos 64 más 64 menos 48 me da como resultado 16, que es un cuadrado perfecto, de tal manera que mi función se puede factorizar, es factorizable. Es decir, yo puedo representar esta función en la forma f de x igual a pareja de números cuyo producto me dé 12 y cuya suma me dé como resultado menos 8. En este caso es x menos 6 por x menos 2. O al revés, no hay problema, es lo mismo, x menos 2 por x menos 6. 2 por 6 me da como resultado 12, mientras que menos 2 menos 6 me da como resultado menos 8. Y ya tenemos aquí la función, pero ahora factorizada. Si no se puede factorizar, bueno, pues recurrimos a la fórmula general. Pero bueno, tenemos ahí nuestra función. Ahora lo que hacemos es igualarla a 0. En este caso se va a convertir en una ecuación cuadrática. X menos 2 por x menos 6 igual a 0. Que por el teorema del factor 0, tenemos que x menos 2 es igual a 0 o x menos 6 es igual a 0. Lo que me conduce precisamente a dos posibles resultados. x1 es igual a 2, mientras que x2 es igual a 6. Tenemos ahí los dos posibles resultados que le dan solución, que son solución o raíces de esta ecuación. Recuerda que y vale 0. De tal manera entonces que tenemos que los puntos A1 donde la función interseca o la gráfica interseca al eje de las abscisas es en 2,
0,0. Mientras que el otro punto, A2, va a tener coordenadas 6,0. Y ya tenemos hasta el momento 3 puntos de nuestra función cuadrática, 3 puntos de nuestra gráfica. Bien, encontremos los otros 2 puntos que nos hacen falta. Para encontrar el otro punto, lo que vamos a hacer es preguntarnos en qué momento nuestra función corta el eje de las y. Pues bien, el eje de las y se corta cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces tenemos que mi función, que va a estar evaluada en 0, es igual a 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 12. 0 al cuadrado me da como resultado 0. Menos 8 por 0 me da como resultado 0. Más 12. Es decir, toda esta expresión me da como resultado 12. De tal manera que si yo evalúo f en 0, esto me queda 12. Lo que vamos a hacer a continuación para encontrar 2 puntos más, uno que es el punto donde la gráfica corta el eje de las y el otro punto que lo hemos llamado punto simétrico, es igualar mi función precisamente a este término independiente. En este caso tenemos x cuadrada menos 8x más 12 es igual a 12. De tal manera que podemos decir que este más 12 y este más 12 se cancelan, quedándome nada más x cuadrada menos 8x igual a 0. Fíjate que en este caso yo puedo factorizar estos dos términos, tienen un factor común que es x, y lo puedo escribir de la siguiente manera. X por x menos 8 igual a 0. Y entonces por el teorema del factor 0 tengo precisamente dos soluciones. Una primer solución es x igual a 0. x1 es igual a 0, mientras que x2 es igual a 8. Lo que me lleva precisamente a dos puntos. Un primer punto, B1, con coordenadas 0,12. Mientras que el otro punto, el punto simétrico, tendrá coordenadas 8, también 12. ¿Por qué va a tener coordenadas 8,12? Pues porque igualamos toda esta expresión a 12. Recuerda que esto, f en 0, no es otra cosa que y. Entonces los dos puntos van a tener la misma componente en y. Y una vez que tenemos estos puntos, ya 5 puntos, podemos graficar nuestra función. Veamos. Muy bien, el vértice, recuerda que está ubicado en las coordenadas 4, menos 4. 4, menos 4. Aquí tenemos nuestro vértice. Los puntos donde nuestra gráfica interseca al eje de las x tenía coordenadas 2,0 y 6,0, que son los puntos que estoy colocando. Y por otro lado, teníamos que nuestra gráfica cortaba el eje de las y
en 0,12 y 8,12. Ahí están nuestros 5 puntos notables o 5 puntos importantes. Ahora bien, para graficar esta función, recuerda no hacerlo mediante segmentos rectos, sino a través de segmentos curvos. Si yo uno el punto B1 con el punto A1, voy a tener el siguiente segmento. Si te das cuenta, no es una recta, es un segmento curvo. Para unir ahora el punto A1 con el vértice, voy a utilizar nuevamente un segmento curvo. Ahí tenemos este segmento curvo. Luego unimos el vértice con el punto A2 nuevamente a través de un segmento curvo. Y finalmente de A2 a B2 tenemos otro segmento curvo. Ahora, la gráfica no concluye en el punto B1 y en el punto B2, sino que se extiende indefinidamente. Entonces tenemos que colocar otras líneas curvas indicando que, bueno, nuestra función cuadrática se extiende indefinidamente hacia arriba en este caso. Bien, veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo me piden determinar los puntos para graficar esta función menos x cuadrada menos 6x menos 5. Como ya te podrás haber dado cuenta, cuando el coeficiente del término cuadrático es negativo, voy a tener una función cuadrática que abre hacia abajo, es decir, que es cóncava hacia abajo. Entonces, este signo o este coeficiente me da información importante sobre nuestra gráfica, que va a ser una gráfica que abra hacia abajo. Pues bien, veamos cómo encontrar los puntos de esta función. Bien, ya tenemos la función. Recordemos que el primer punto va a ser el vértice y lo vamos a encontrar pasando nuestra función explícita, la función en la forma explícita, a la función en la forma ordinaria o canónica, es decir, de la forma a por x menos h elevado al cuadrado más k. Ahora, fíjate bien que en este caso el coeficiente del término x, que está aquí, es positivo. De tal manera entonces que lo que yo voy a hacer no solamente es separarlos, sino además factorizar el signo negativo. Veamos cómo lo hacemos. En este caso, vamos a tener f de x igual a menos, y abrimos un paréntesis, x al cuadrado más 6x, y recuerda que vamos a colocar una cantidad adicional, menos 5. Ahora bien, si yo multiplico este menos por este más, me va a dar como resultado menos. Esta cantidad en realidad es negativa, de tal manera que yo tendré que sumar aquí esta misma cantidad. ¿Ok? Te invito a que en tu cuaderno hagas este desarrollo y te des cuenta que efectivamente esta tercera cantidad en realidad es una cantidad negativa, de tal manera que para que mi función no se altere, tendré que colocar una cantidad positiva. Ahora bien, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, dentro del paréntesis debo de escribir la mitad de esta cantidad, es decir, la mitad de 6 es 3 y tiene que estar elevado al cuadrado. De la misma forma, 3 elevado al cuadrado. Una vez que tengo esta expresión, este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, el cual se va a poder escribir como f de x igual a menos x más 3 elevado al cuadrado menos 5 más 9. Pero menos 5 más 9 me da como resultado más 4. De tal manera que nuevamente tenemos el vértice de mi función, el cual está ubicado en las coordenadas menos 3, 4. ¿Por qué ahora escribí menos 3? Si yo comparo esta expresión, x
menos h igual a x más 3, me queda que menos h es igual a más 3. Si multiplico ambos lados de mi ecuación por menos 1, pues voy a tener que h es igual a menos 3. Ya tenemos el vértice con coordenadas menos 3,4. Bien, encontremos ahora los puntos donde mi función interseca el eje de las abscisas. Para encontrar la intersección con el eje de las abscisas, recordemos que mi función f de x la tengo que igualar a 0, es decir, menos x cuadrada menos 6x menos 5 igual a 0. Ahora bien, para saber si es factorizable mi ecuación, recordemos que debemos recurrir al discriminante. En este caso, mi discriminante es b cuadrada menos 4a por c. Para nuestro caso, el coeficiente b es menos 6 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a, que en este caso es menos 1, por el valor de c, que es menos 5. Y esto me da menos 6 al cuadrado, me da como resultado más 36. Menos por menos, me da como resultado menos. 4 por 1, 4, por 5 me da como resultado 20. Y 36 menos 20 me da como resultado 16. Como el resultado es un cuadrado perfecto, entonces esta función es factorizable. De tal manera que yo puedo escribir mi función de la siguiente manera. F de x es igual, ahora voy a factorizar el signo negativo, que en realidad es menos 1, y me va a quedar x cuadrada más 6x más 5, y ahora me pregunto, pareja de números cuyo producto me dé 5 y cuya suma me dé como resultado 6. En este caso me va a quedar menos, recordemos que tenemos este signo, por x más 1 por x más 5. El producto 1 por 5 me da como resultado 5, mientras que más 1 más 5 me da como resultado más 6. Bien, y además esto lo podremos igualar a 0. De tal manera que ya tenemos ahí nuestros valores para x1 y y1. x1 va a ser igual a menos 1, mientras que x2 va a ser igual a menos 5. Si los colocamos ordenados, en realidad esto tendría que ser menos 5 y menos 1, solo para fines prácticos. De tal manera que tenemos ya los puntos donde la gráfica interseca el eje de las abscisas, el eje de las X, o también llamado eje horizontal, que va a ser en los puntos A1 con coordenadas menos 5,0, mientras que el punto 2, A2, va a tener coordenadas menos 1,0. Ambos con coordenadas 0, porque recuerda que al igualarlo a 0, y toma el valor de 0. Ya encontramos estos dos puntos, llevamos 3 puntos. Encontremos los últimos 2 puntos para graficar esta función. Ahora lo que vamos a hacer es igualar mi función f de x, que es ax cuadrada más bx más c igual al término independiente que es c, de tal manera que la función evaluada en ese punto sea precisamente este valor, es decir, y vale 0.
y vale 0. Entonces, tanto y1 como y2 tienen este valor. Veamos cómo lo hacemos. En este caso tenemos que menos x cuadrada menos 6x menos 5 lo voy a igualar a menos 5. En este caso, este menos 5 y este otro se van a cancelar. Con lo cual me va a quedar menos x cuadrada menos 6x es igual a 0. Factorizando esa expresión, tenemos menos x por x más 6 igual a 0. De tal manera entonces que ya podemos indicar cuáles son los valores que satisfacen o que son solución de esta ecuación que tengo en esta parte. En este caso, tenemos x1 es igual a 0, mientras que x2 es igual a menos 6. Ya tenemos los valores de x y encontremos ahora los puntos. En este caso tenemos B1 con coordenadas 0, el valor de y, que en nuestro caso es menos 5, menos 5, y el segundo punto, B2, el simétrico, va a tener coordenadas menos 6, menos 5. Pues bien, grafiquemos estos puntos para saber cuál es la gráfica de mi función cuadrática. Bien, pues vamos a graficar los puntos. Recordemos que el primer punto era el vértice, que tenía coordenadas menos 3, 4. Aquí estaría ubicado nuestro vértice y esas serían sus coordenadas. Los siguientes puntos tenían que ver con la intersección con el eje de las abscisas, que era en menos 5, 0 y menos 1, 0. Ahí está, menos 5, 0 y menos 1, 0. También teníamos los puntos donde la función o la gráfica intersecta el eje de las ordenadas o el eje de las y, que es en 0, menos 5. Mientras que el simétrico tendrá coordenadas menos 6, menos 5. Ya tenemos ahí los puntos, ahora tendremos que ir graficando. Lo podemos hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Veamos. Si yo uno el punto B1 con el punto A2, voy a tener este segmento. Recuerda que es un segmento curvo, no un segmento recto. No quieras unirlo a través de un segmento recto. Ahora del punto A2 al vértice voy a tener esta curvatura. Fíjate que en esta parte llegando la curvatura es más pronunciada. Luego tendremos este otro segmento curvo y finalmente este último. Ahora bien, como ya lo hemos mencionado en el ejemplo anterior, nuestra gráfica no inicia en el punto 1 ni termina en el punto 2, la gráfica de nuestra función, sino se extiende indefinidamente, en este caso hacia abajo, de tal manera que tenemos que colocar estos dos líneas, también curvas, indicando que esto se extiende hasta el infinito. Pues bien, como puedes darte cuenta, en realidad no es difícil encontrar estos puntos notables, tampoco graficarlos. Se requiere de práctica y se requiere de recordar cómo completar un trinomio cuadrado perfecto y cómo precisamente hacer factorizaciones. Pues bien, si te gustó el video, por favor no te olvides de suscribirte al canal, así como darle me gusta. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Mm-hmm.